Mis amados hermanos, buenos días. Sin vacilar, sin titubear, nuevamente en la palabra de nuestro Dios, sabiendo que es nuestro único refugio, consuelo, fortaleza y tiempo de estar en nuestro Dios. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, decía nuestro hermano Pablo a Timoteo, nos ha salvado no según nuestras obras, sino según un llamamiento santo, según su propósito y según la gracia, le dice a Timoteo, que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Título de hoy: gracia. Gracia que está delante de nosotros, aún antes de que nosotros podamos verle. Y precisamente por eso es gracia. Es gracia, ¿por qué? Porque no necesitamos hacer nada para merecerla. La gracia de nuestro Dios nos acompaña, nos sigue, y en esa gracia a la cual nosotros nos encomendamos, es en ella en la que podemos descansar y llevar a cabo su propósito. Te invito, por favor, a una cita que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 26. Allí vamos a ver cómo el apóstol Pablo, encomendado a la gracia de Dios, pudo surcar toda serie de dificultades, toda serie de adversidades que se le presentaron y al final terminar gozoso. La gracia siempre nos llevará a reconocer la gloria de Dios y la finalidad de su propósito. Hechos 14, 26 dice: desde allí navegaron y llegaron a Antioquía. Desde allí es Atalia. Desde allí navegaron y llegaron a Antioquía, porque desde allí ellos habían sido, dice la Escritura, y todas las versiones así lo anotan, encomendados a la gracia del Señor. ¿Para qué? Para la obra que habían llevado a cabo. Desde allí fueron encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían llevado a cabo. Y cuando reunieron a toda la congregación, contaron todo cuanto Dios había realizado con ellos y la manera en que había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Siempre cuando nosotros caminamos en esa gracia, descansamos en esa gracia, a la cual el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 32, encomienda no solamente a la congregación de Éfeso, sino a todos aquellos que habían recibido la palabra y los que la habrían de recibir. No podía dar mayor consejo, no podía entregar mayor carga de bendición, sino encomendarlos a aquella palabra que, llevados por ella, encontrarían la gracia de Dios y una puerta abierta para su vida. Yo me quisiera remitir ahora a una situación muy particular en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante, aunque vamos a detenernos en el versículo 13, para que veamos cómo la gracia de Dios se anticipa a nuestra vida en bendiciones para bien, y para hacernos mostrar quién es nuestro Dios y el carácter de su naturaleza propia. En el segundo libro de Samuel podemos encontrar, quizás no es un pasaje muy digno de tomar por la mañana, pero nos va a hacer entender que independientemente de las obras que nosotros realicemos, hay un Dios inmutable, hay un Dios que permanece fiel, hay un Dios que nos hizo un llamado.
que su gracia nos alcanza más allá de nuestras buenas obras o de nuestras obras que no son agradables a Él. ¿Por qué? Porque Él no depende de lo bueno que nosotros hagamos. No depende tampoco para otorgarnos su amor, su gracia y su misericordia de lo malo que nosotros obremos para decir, fue tan grande mi gracia por la maldad tan grande de sus corazones. Su gracia es gracia y su gracia se manifiesta sobre justos o injustos. Él hace llover, envía alimento sobre justos o injustos. Encontramos a David en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, un hombre que fue exaltado, un hombre conforme al corazón de Dios. Y el perdón de Dios estaba para él antes de que tan siquiera él pudiera reconocerle. ¿Qué es la gracia de Dios? Sino encontrar ese regalo inmerecido para nuestra vida cuando nos hemos dado cuenta de que no hay nada que podamos hacer para resolver nuestra situación. Así se encontraba David, había pecado, se encontraba alejado de Dios, no encontraba paz y descanso para su alma, no podría encontrar el sosiego y buscaba hacerlo cometiendo una injusticia tras otra. Pero llega un momento en que esa gracia de Dios que le veía aún en su pecado se le acerca, y se le acerca por medio de un mensaje en el cual le muestra la ilustración de un hombre rico que al final el pecado más grande sería la injusticia, pero un hombre rico que toma la corderita de un hombre pobre, pudiendo haber tomado de su propia riqueza. David, en aquella circunstancia, juzga con la ley y dice que aquel hombre merece la muerte. ¿Qué es lo que encuentra al final cuando Natán, el profeta, le dice, tal hombre eres tú, ese hombre eres tú? Diste muerte a espada a Urías el Eteo. Y aquí nos ponemos a reflexionar un poco y podríamos decir, ¿quién fue más injusto? ¿David o el hombre rico? Si por una corderita, por la injusticia cometida en, obviamente, una ilustración solamente, no es una realidad, pero Dios se lo mostró así a David. Si por una corderita, en la injusticia cometida, aquel hombre merecía la muerte, ¿cuánto más David, que había matado a uno de sus ayudantes, a una parte de su ejército, había tomado a la mujer de su amigo? ¿Cuánto más injusticia había cometido él? Sin embargo, la gracia de Dios, por anticipado, estaba perdonarle, para rescatarle y para restaurarle. Tú y yo no entendemos lo que la gracia de Dios significa. Tú y yo no entendemos lo que es el perdón, la gracia de Dios para nuestra vida, pero solamente lo que podemos hacer es recibir la gracia que viene de la mano de Dios para bendecir nuestra vida y para nuevamente volvernos a hacer vivir y acercarnos con Él. ¿Qué es la gracia de Dios? Sino el amor manifestado de Dios para acercarnos a Él. Esta gracia recibida a David es por anticipado en el versículo 13, cuando el profeta le dice, Yahweh ha perdonado tu pecado, no morirás. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo perdonó el Señor el pecado de David? Lo hizo en ese preciso momento en el cual él se arrepintió, o ya el Señor había determinado perdonar a David a pesar de su actuación injusta. Obviamente la Escritura nos muestra que el perdón de Dios estaba por anticipado a David. El hecho de que Natán se haya acercado a él solamente es para que él pudiera ver la realidad de su condición, la realidad de su injusticia, que con esa misma ley que él había utilizado y utilizaba para juzgar a otros, ahora esa misma ley lo condenaba a él. Pero no encontró una ley que le mataba, encontró la gracia de Dios que le salvaba. Las consecuencias vinieron,
pero la vida fue preservada. La gracia de Dios preserva nuestra vida, no quita, omite las consecuencias propias de las acciones injustas o pecaminosas en las cuales nosotros caemos o tropezamos, pero por sobre esas acciones, la gracia de Dios es la que nos da vida para poder seguir y levantarnos y continuar en nuestro caminar hacia nuestro Dios. No entendemos, hermano, la gracia de Dios, sino hasta que nos vamos a la Escritura y al igual que David, él puede encontrar que en ese arrepentimiento Dios ya le había perdonado. Igualmente Pablo diciéndole a Timoteo, la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Desde cuándo hemos sido perdonados? Hemos sido perdonados aún antes de que hiciéramos algo. Y a mí me maravilla esto. Precisamente por eso es gracia. Porque no puedes hacer nada para merecer el favor de Dios. No puedes hacer nada porque aún antes de nacer, Él ya nos había perdonado en Cristo. Aún antes de que nosotros pudiéramos dar el primero de nuestros pasos, Dios ya nos había perdonado. Aún antes, porque Dios en su preconocimiento sabe todas las cosas. Aún antes del pecado de David, Él ya lo había constituido como rey y sabía que después del pecado de David, decía la palabra hacia él, no apartaré de él mi misericordia, sino prolongaré su descendencia. Y si pecaren, los corregiré con vara, pero no apartaré de él mi misericordia. Si eso hizo con la simiente de David, ¿cuánto más hará con la simiente verdadera en Cristo, que somos nosotros, justificados por Él? Y eso lo que tenemos nosotros, en no ser consumidos por el juicio o la justicia de Dios, es por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Por eso debemos maravillarnos cada día. Por eso debemos agradecer a Dios cada día. Porque por la gracia de Dios, como decía nuestro hermano Pablo, somos lo que somos. Por la gracia de Dios, no es que seas un gran siervo de Dios, no es que seas un gran dirigente de alabanza o un gran expositor de la palabra. Por la gracia de Dios tenemos el regalo más precioso y hermoso que es nuestra salvación, que es la vida en Cristo, la vida eterna. Es por la gracia de Dios dada en Cristo Jesús desde la eternidad que tú y yo podemos estar en este momento diciéndole a los demás, te encomiendo a Dios, a ese Dios fiel, misericordioso, poderoso, que nos amó en Cristo Jesús desde la eternidad. Yo te encomiendo, hijo, yo te encomiendo, hija, yo te encomiendo, esposo, yo te encomiendo, nietos, yo los encomiendo. Y no solamente a Dios, sino los encomiendo a la palabra de su gracia, la cual es poderosa, dice Pablo a los ancianos de Éfeso, para darles herencia entre todos los santificados. ¿Cómo nos dio herencia? No por nuestras obras. La herencia se da de manera inmerecida, por el beneplácito de la voluntad del testador que quiere otorgar con su sacrificio, con su esfuerzo, con su hacienda, una bendición para aquel que ni siquiera merece, pero que sin embargo, por gracia, recibe lo que de Dios viene. Finalizamos con aquel hermoso texto que puede hacernos entender un poquito más la gracia de Dios. Apóstol Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación, dice la Escritura. Así es que si le somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Qué hermosa palabra dada a David, esa palabra de gracia. Yahweh ha perdonado tu pecado, David, no morirás. Eso es gracia, es perdón, gracia es bendición, gracia es vida en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, les dejamos. Oramos, Padre, nos encomendamos a ti en este día, a la palabra de tu gracia.
Te damos gracias por la bendición recibida en esta semana y agradecidos contigo, salimos siempre en ti recurriendo a tu poder y a ti en todo tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, la gracia del Señor les lleve, les conduzca y que el poder de su Espíritu Santo esté con ustedes hoy y siempre. Nos bendecimos y nos despedimos unos a otros. Nos vemos el domingo, si Dios quiere. No va a haber convivio, pero sí va a haber palabra y glorificación a nuestro Dios. Dios les bendiga, buenos días.